El perdón no es simplemente olvidar lo sucedido ni minimizar el daño recibido. El perdón es una decisión espiritual, soltar el resentimiento, entregar la ofensa en las manos de Dios y permitir que su amor sane lo que la herida produjo en nosotros. Cuando perdonamos, no decimos, lo que pasó estuvo bien. Decimos, decido no vivir atado a esto, decido confiar en que Dios es justo y que Él se encargará. Jesús nos enseñó que el perdón no es una opción, sino un mandamiento. En Mateo 6, 14-15 dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es uno de los temas más profundos, transformadores y difíciles en la vida del cristiano. Todos hemos sido heridos en algún momento, palabras que marcaron, traiciones que dolieron, injusticias que nos hicieron llorar. Y muchas veces, la herida queda abierta, trayendo amargura y resentimiento. Pero Jesús nos dejó un camino de libertad, el perdón. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón para que juntos descubramos lo que dice la palabra de Dios acerca del perdón, cómo podemos vivirlo, y por qué es tan importante para nuestra sanidad espiritual y emocional. Antes de hablar de perdonar a otros, recordemos lo que Dios hizo con nosotros. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto, todos hemos fallado. Pero en su infinito amor, Dios nos perdonó a través de Jesucristo. Efesios 1:7 declara, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cada vez que caemos y nos arrepentimos, Él nos levanta. Su perdón no tiene límites. Y así como recibimos ese perdón inmerecido, somos llamados a extenderlo a los demás. Cuando Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18:21, Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, Mateo 18:22. Esto significa que el perdón debe ser constante, ilimitado, porque Dios tampoco se cansa de perdonarnos. Jesús contó después la parábola del siervo malvado, Mateo 18, 23-35. Un hombre debía una enorme cantidad de dinero al rey y no podía pagar. El rey, conmovido, le perdonó toda la deuda. Pero ese mismo hombre salió y encontró a alguien que le debía muy poco, y en lugar de mostrar misericordia, lo trató con dureza. Cuando el rey se enteró, se enojó y lo castigó. Esta parábola nos muestra que Dios espera que el perdón que recibimos se refleje en cómo tratamos a los demás. Jesús en la cruz, el mayor ejemplo de perdón. No hay escena más poderosa que la cruz. Allí estaba Jesús, inocente, humillado, herido, traicionado por sus amigos, y aún así dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el nivel más alto de perdón, amar incluso a los que nos hieren. Jesús no guardó rencor, no pidió venganza, no maldijo a sus enemigos, sino que intercedió por ellos. El Antiguo Testamento también nos da un ejemplo maravilloso en la vida de José, Génesis 37:50. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron, lo separaron de su padre y lo hicieron sufrir. Años después, cuando José llegó a ser gobernador en Egipto y tuvo todo el poder para vengarse, decidió perdonar. Les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos.
Ese perdón no solo liberó a José, sino que salvó a toda su familia en medio del hambre. José era el hijo amado de Jacob. Su padre lo distinguía con una túnica de colores y lo trataba con especial cariño. Esto despertó envidia y resentimiento en sus hermanos. Aquel amor preferencial los llevó a tramar un plan de maldad contra él. Un día, mientras José iba a buscarlos al campo, ellos lo tomaron, lo despojaron de su túnica, lo arrojaron en una cisterna y, finalmente, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Luego engañaron a su padre haciéndole creer que José había muerto. Imagina el dolor de aquel joven, traicionado por su propia sangre. La herida más profunda no vino de un enemigo, sino de sus propios hermanos. José en Egipto, del sufrimiento al propósito. Ya en Egipto, José fue vendido como esclavo en la casa de Potifar. Allí fue fiel y Dios lo prosperó, pero una falsa acusación lo llevó a la cárcel. En ese lugar oscuro, José pudo haberse llenado de amargura y odio contra quienes lo traicionaron. Sin embargo, eligió mantenerse fiel a Dios. El Señor lo levantó incluso en medio de la adversidad, en la cárcel interpretó sueños, y gracias a esa habilidad dada por Dios, años después llegó a ser gobernador de Egipto, el segundo después del faraón. Aquí vemos algo importante. Dios puede transformar el dolor en propósito. Lo que parecía ser el final de la vida de José, en realidad era el inicio del plan divino. Pasaron los años. Una gran hambruna azotó la tierra, y los hermanos de José tuvieron que viajar a Egipto en busca de alimento. Allí se encontraron cara a cara con José, aunque no lo reconocieron. Ahora él tenía el poder en sus manos. Podía vengarse, podía encarcelarlos, podía condenarlos al hambre. Pero José decidió actuar diferente. Los probó para ver si habían cambiado, y cuando finalmente se rebeló ante ellos, no lo hizo con ira, sino con amor. Con lágrimas en los ojos, les dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 4-5. ¡Qué declaración tan poderosa! José no negó el mal que le hicieron, pero eligió ver la mano de Dios por encima de la traición. Cuando su padre Jacob murió, los hermanos tuvieron miedo de que José tomara venganza. Pero él volvió a mostrarles gracia y misericordia. En Génesis 50 horas y 20 minutos les dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no solo los perdonó, sino que los sostuvo, les dio alimento y cuidó de sus familias. El perdón no se quedó en palabras, se convirtió en acciones concretas de amor y restauración. El perdón no borra el pasado, pero sí cambia nuestro futuro. José nunca olvidó lo que sus hermanos hicieron, pero decidió no vivir atado a ese dolor. El perdón abre la puerta a la reconciliación. Gracias a la misericordia de José, su familia fue restaurada. El perdón revela el propósito de Dios. Lo que parecía una tragedia, se convirtió en la salvación de muchos. El perdón es una decisión, no un sentimiento. José pudo vengarse, pero eligió amar. Quizás tú también fuiste herido por alguien cercano, quizá por la propia familia, y ese dolor pesa en tu corazón. La historia de José nos muestra que el perdón no es negar lo sucedido, sino ver más allá del dolor y reconocer que Dios puede usar aún lo malo para nuestro bien. Perdonar no significa reconciliarse siempre de inmediato ni volver a confiar ciegamente.
pero sí significa soltar la carga para que la amargura no nos robe la paz ni el propósito. Ahora bien, ¿por qué es importante perdonar? Porque nos libera del pasado. El rencor es una cadena que nos ata. Porque nos sana por dentro. El perdón es medicina para el corazón. Porque nos hace semejantes a Cristo. Perdonar nos acerca a su carácter. Porque abre las puertas a la bendición de Dios. No podemos recibir lo nuevo de Dios cargando viejas heridas. ¿Cómo perdonar en la práctica? Orando por la persona que nos hirió. Mateo 5:44. Recordando que también hemos fallado y Dios nos perdonó. Entregando el dolor a Jesús cada vez que venga el recuerdo. Decidiendo no alimentar el rencor con pensamientos negativos. Perdonar no siempre es inmediato, a veces es un proceso. Pero cada paso que damos hacia el perdón es un paso hacia la libertad. Hoy pregúntate, ¿a quién necesito perdonar? ¿Qué herida estoy guardando en mi corazón? ¿Qué cadenas necesito soltar para avanzar en paz? Recuerda, no se trata de sentir que puedes perdonar, se trata de decidirlo y pedirle a Dios que te ayude en el proceso. Queridos hermanos y hermanas, quizás dentro de ti haya alguien que necesitas perdonar y pedir perdón a Dios también. En este momento te invito a hacer esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, en este momento vengo delante de ti reconociendo que muchas veces me ha costado perdonar. Reconozco mi fragilidad y mis heridas, pero también reconozco que tú me amaste primero y me perdonaste aun cuando no lo merecía. Señor, hoy traigo a tu presencia cada herida, cada traición, cada palabra que me marcó, cada injusticia que viví. Yo decido entregártelas y renunciar al rencor. Te pido que sanes mi corazón y me des la gracia de perdonar. Te pido por aquellas personas que me lastimaron, que tu misericordia las alcance, que tú obres en sus vidas y que yo no sea un obstáculo para tu obra. Hoy declaro que no viviré atado al pasado, que camino en libertad, que soy hijo, perdonado, por la sangre de Cristo, y que así como recibí tu perdón, yo lo extiendo a los demás. Gracias, Señor, porque tu amor es más grande que cualquier herida. En el nombre de Jesús, amén. El perdón no es fácil, pero es el camino hacia la verdadera paz. No permitas que el resentimiento controle tu vida. Camina en la libertad que Cristo te ofrece. Si esta palabra tocó tu corazón, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios, a compartir este mensaje y a suscribirte para seguir recibiendo reflexiones que edifiquen tu vida. Que Dios te bendiga y te llene de paz. El perdón no es simplemente olvidar lo sucedido ni minimizar el daño recibido. El perdón es una decisión espiritual, soltar el resentimiento, entregar la ofensa en las manos de Dios y permitir que su amor sane lo que la herida produjo en nosotros. Cuando perdonamos, no decimos, lo que pasó estuvo bien. Decimos, decido no vivir atado a esto. Decido confiar en que Dios es justo y que Él se encargará. Jesús nos enseñó que el perdón no es una opción, sino un mandamiento. En Mateo 6, 14-15 dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es uno de los temas más profundos, transformadores y difíciles en la vida del cristiano.
Todos hemos sido heridos en algún momento, palabras que marcaron, traiciones que dolieron, injusticias que nos hicieron llorar. Y muchas veces, la herida queda abierta, trayendo amargura y resentimiento. Pero Jesús nos dejó un camino de libertad, el perdón. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón para que juntos descubramos lo que dice la palabra de Dios acerca del perdón, cómo podemos vivirlo, y por qué es tan importante para nuestra sanidad espiritual y emocional. Antes de hablar de perdonar a otros, recordemos lo que Dios hizo con nosotros. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto, todos hemos fallado. Pero en su infinito amor, Dios nos perdonó a través de Jesucristo. Efesios 1:7 declara, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cada vez que caemos y nos arrepentimos, Él nos levanta. Su perdón no tiene límites. Y así como recibimos ese perdón inmerecido, somos llamados a extenderlo a los demás. Cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18:21, Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, Mateo 18:22. Esto significa que el perdón debe ser constante, ilimitado, porque Dios tampoco se cansa de perdonarnos. Jesús contó después la parábola del siervo malvado, Mateo 18:23-35. Un hombre debía una enorme cantidad de dinero al rey y no podía pagar. El rey, conmovido, le perdonó toda la deuda. Pero ese mismo hombre salió y encontró a alguien que le debía muy poco, y en lugar de mostrar misericordia, lo trató con dureza. Cuando el rey se enteró, se enojó y lo castigó. Esta parábola nos muestra que Dios espera que el perdón que recibimos se refleje en cómo tratamos a los demás. Jesús en la cruz, el mayor ejemplo de perdón. No hay escena más poderosa que la cruz. Allí estaba Jesús, inocente, humillado, herido, traicionado por sus amigos, y aún así dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el nivel más alto de perdón, amar incluso a los que nos hieren. Jesús no guardó rencor, no pidió venganza, no maldijo a sus enemigos, sino que intercedió por ellos. El Antiguo Testamento también nos da un ejemplo maravilloso en la vida de José, Génesis 37:50. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron, lo separaron de su padre y lo hicieron sufrir. Años después, cuando José llegó a ser gobernador en Egipto y tuvo todo el poder para vengarse, decidió perdonar. Les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Ese perdón no solo liberó a José, sino que salvó a toda su familia en medio del hambre. José era el hijo amado de Jacob. Su padre lo distinguía con una túnica de colores y lo trataba con especial cariño. Esto despertó envidia y resentimiento en sus hermanos. Aquel amor preferencial los llevó a tramar un plan de maldad contra él. Un día, mientras José iba a buscarlos al campo, ellos lo tomaron, lo despojaron de su túnica, lo arrojaron en una cisterna y, finalmente, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Luego engañaron a su padre haciéndole creer que José había muerto. Imagina el dolor de aquel joven, traicionado por su propia sangre. La herida más profunda no vino de un enemigo, sino de sus propios hermanos. José en Egipto, del sufrimiento al propósito.
Ya en Egipto, José fue vendido como esclavo en la casa de Potifar. Allí fue fiel y Dios lo prosperó, pero una falsa acusación lo llevó a la cárcel. En ese lugar oscuro, José pudo haberse llenado de amargura y odio contra quienes lo traicionaron. Sin embargo, eligió mantenerse fiel a Dios. El Señor lo levantó incluso en medio de la adversidad. En la cárcel interpretó sueños, y gracias a esa habilidad dada por Dios, años después llegó a ser gobernador de Egipto, el segundo después del faraón. Aquí vemos algo importante. Dios puede transformar el dolor en propósito. Lo que parecía ser el final de la vida de José, en realidad era el inicio del plan divino. Pasaron los años. Una gran hambruna azotó la tierra, y los hermanos de José tuvieron que viajar a Egipto en busca de alimento. Allí se encontraron cara a cara con José, aunque no lo reconocieron. Ahora él tenía el poder en sus manos. Podía vengarse, podía encarcelarlos, podía condenarlos al hambre. Pero José decidió actuar diferente. Los probó para ver si habían cambiado, y cuando finalmente se rebeló ante ellos, no lo hizo con ira, sino con amor. Con lágrimas en los ojos, les dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 4-5. ¡Qué declaración tan poderosa! José no negó el mal que le hicieron, pero eligió ver la mano de Dios por encima de la traición. Cuando su padre Jacob murió, los hermanos tuvieron miedo de que José tomara venganza. Pero él volvió a mostrarles gracia y misericordia. En Génesis 50 horas y 20 minutos les dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no solo los perdonó, sino que los sostuvo, les dio alimento y cuidó de sus familias. El perdón no se quedó en palabras, se convirtió en acciones concretas de amor y restauración. El perdón no borra el pasado, pero sí cambia nuestro futuro. José nunca olvidó lo que sus hermanos hicieron, pero decidió no vivir atado a ese dolor. El perdón abre la puerta a la reconciliación. Gracias a la misericordia de José, su familia fue restaurada. El perdón revela el propósito de Dios. Lo que parecía una tragedia, se convirtió en la salvación de muchos. El perdón es una decisión, no un sentimiento. José pudo vengarse, pero eligió amar. Quizás tú también fuiste herido por alguien cercano, quizá por la propia familia, y ese dolor pesa en tu corazón. La historia de José nos muestra que el perdón no es negar lo sucedido, sino ver más allá del dolor y reconocer que Dios puede usar aún lo malo para nuestro bien. Perdonar no significa reconciliarse siempre de inmediato ni volver a confiar ciegamente, pero sí significa soltar la carga para que la amargura no nos robe la paz ni el propósito. Ahora bien, ¿por qué es importante perdonar? Porque nos libera del pasado. El rencor es una cadena que nos ata. Porque nos sana por dentro. El perdón es medicina para el corazón. Porque nos hace semejantes a Cristo. Perdonar nos acerca a su carácter. Porque abre las puertas a la bendición de Dios. No podemos recibir lo nuevo de Dios cargando viejas heridas. ¿Cómo perdonar en la práctica? Orando por la persona que nos hirió. Mateo 5:44. Recordando que también hemos fallado y Dios nos perdonó. Entregando el dolor a Jesús cada vez que venga el recuerdo. Decidiendo no alimentar el rencor con pensamientos negativos. Perdonar no siempre es inmediato, a veces es un proceso.
Pero cada paso que damos hacia el perdón es un paso hacia la libertad. Hoy pregúntate, ¿a quién necesito perdonar? ¿Qué herida estoy guardando en mi corazón? ¿Qué cadenas necesito soltar para avanzar en paz? Recuerda, no se trata de sentir que puedes perdonar, se trata de decidirlo y pedirle a Dios que te ayude en el proceso. Queridos hermanos y hermanas, quizás dentro de ti haya alguien que necesitas perdonar y pedir perdón a Dios también. En este momento te invito a hacer esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, en este momento vengo delante de ti reconociendo que muchas veces me ha costado perdonar. Reconozco mi fragilidad y mis heridas, pero también reconozco que tú me amaste primero y me perdonaste aun cuando no lo merecía. Señor, hoy traigo a tu presencia cada herida, cada traición, cada palabra que me marcó, cada injusticia que viví. Yo decido entregártelas y renunciar al rencor. Te pido que sanes mi corazón y me des la gracia de perdonar. Te pido por aquellas personas que me lastimaron, que tu misericordia las alcance, que tú obres en sus vidas y que yo no sea un obstáculo para tu obra. Hoy declaro que no viviré atado al pasado, que camino en libertad, que soy hijo, perdonado, por la sangre de Cristo, y que así como recibí tu perdón, yo lo extiendo a los demás. Gracias, Señor, porque tu amor es más grande que cualquier herida. En el nombre de Jesús, amén. El perdón no es fácil, pero es el camino hacia la verdadera paz. No permitas que el resentimiento controle tu vida. Camina en la libertad que Cristo te ofrece. Si esta palabra tocó tu corazón, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios, a compartir este mensaje y a suscribirte para seguir recibiendo reflexiones que edifiquen tu vida. Que Dios te bendiga y te llene de paz.